Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén genial y listos para algo realmente especial, porque hoy, amigos, vamos a sumergirnos en una historia que, bueno, les aseguro que les tocará el corazón. Y es que hoy vamos a hablar de reencuentros, de segundas oportunidades, de emociones a flor de piel. Sí, como leyeron en el título, Serkan y Özge. Para los que quizás no estén tan familiarizados, Serkan y Özge son dos nombres que en la escena de las series turcas, vaya, significan mucho. Son dos personas, dos actores, que protagonizaron una historia que nos mantuvo a todos pegados a la pantalla, una historia de amor, de comedia, de drama, de todo. Y lo que les quiero contar hoy es sobre el reencuentro más reciente que han tenido. Pero antes de que empecemos a hablar de detalles jugosos, si son nuevos por aquí, les recuerdo que este canal es un espacio para los amantes de las series, las películas y todo lo que tenga que ver con el mundo del entretenimiento. Analizamos tramas, comentamos actuaciones, y nos volvemos locos con nuestros personajes favoritos. Así que si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Porque créanme, se vienen cosas buenas. Y ahora sí. Arrancamos. Vamos a contextualizar un poco para refrescar la memoria de todos. Serkan y Özge, como les dije, fueron protagonistas de una serie que en su momento causó furor. Su química en pantalla era eléctrica, palpable. Era de esas parejas que te hacen creer en el amor verdadero, de esas que te hacen soñar con un final feliz. Y por supuesto, como en toda buena historia, hubo momentos de alegría, de tristeza, de tensión, de todo. La serie terminó como suelen terminar las series, y bueno, cada uno siguió su camino. Pero ¿qué pasa cuando dos personas que compartieron algo tan especial, que vivieron algo tan intenso, vuelven a encontrarse? ¿Cómo es el reencuentro? ¿Hay algo que perdura? ¿La magia sigue intacta? Pues bien, la respuesta en el caso de Serkan y Özge es sí. El reencuentro del que les hablo, y que es el tema central de este vídeo, ocurrió hace muy poco. En realidad, el reencuentro no fue en un evento público, ni en una alfombra roja, ni en un estudio de televisión. Fue más íntimo, más casual, y eso lo hace aún más especial. Resulta que Serkan y Özge, de alguna manera, coincidieron en un restaurante. Sí, como lo oyen. Nada planeado, nada premeditado. Simplemente el destino o la casualidad, o lo que quieran llamar, hizo que sus caminos se cruzaran de nuevo. Y por supuesto, la noticia corrió como la pólvora entre los fans, entre los que aún soñamos con verlos juntos. Las redes sociales, como siempre, fueron el escenario perfecto para compartir la noticia. Fotos, vídeos, todo valía para documentar el momento. Y lo que pudimos ver, lo que pudimos sentir, fue emoción. Mucha emoción. En las imágenes se les veía a ambos, radiantes. Sonriendo, compartiendo una mesa, hablando. Podíamos imaginar las risas, los recuerdos que seguramente estaban compartiendo. Es que ¿cómo no recordar los momentos vividos juntos? ¿Cómo no recordar las escenas que nos hicieron vibrar? ¿Cómo no recordar la magia que emanaban juntos en pantalla? Lo más bonito de todo y lo que realmente quiero destacar, es la naturalidad, la sencillez con la que se mostraron. No hubo poses, no hubo artificios. Simplemente dos personas disfrutando de la compañía del otro como si el tiempo no hubiera pasado, como si la conexión que tenían en su momento siguiera intacta. ¿Y la pregunta clave, de qué hablaron? ¿Qué se dijeron? Pues obviamente no tenemos acceso a la conversación completa, pero sí podemos intuir, sí podemos imaginar. Seguramente recordaron anécdotas del rodaje, de los momentos divertidos, de los desafíos que tuvieron que enfrentar. Seguramente hablaron de sus vidas actuales, de sus proyectos, de sus sueños. Y sobre todo, seguramente hablaron de lo que significaron el uno para el otro, de la huella que dejaron en sus vidas. Este reencuentro, amigos, es una muestra de que las conexiones, las buenas conexiones, pueden perdurar en el tiempo. Que el cariño, el respeto, la admiración, pueden mantenerse vivos, incluso después de que los reflectores se apaguen. Y eso en un mundo como el de la farándula, donde muchas veces las relaciones son efímeras, es algo muy valioso. Pero, ¿qué significado tiene este reencuentro para los fans? Pues, obviamente mucho. Para muchos es un sueño hecho realidad. Es la confirmación de que la química, la magia que veíamos en pantalla, era real, era auténtica.
Es la esperanza de que quizás algún día vuelvan a trabajar juntos, de que vuelvan a regalarnos momentos inolvidables. Es la alegría de saber que a pesar de todo, la amistad, el cariño, el buen rollo sigue intacto. Y por supuesto, este reencuentro generó un debate entre los fans. ¿Será el inicio de algo nuevo? ¿Volverán a ser pareja en alguna serie o película? ¿O simplemente fue un encuentro casual, un momento especial que quedará guardado en la memoria? La verdad, no lo sabemos. El futuro es incierto. Pero lo que sí sabemos es que este reencuentro nos ha regalado un momento de felicidad, de esperanza, de ilusión. Y eso, amigos, es algo que hay que celebrar. Ahora bien, hablemos un poco de las reacciones en redes sociales. Como era de esperar, las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría, de emoción, de nostalgia. Los fans expresaron su felicidad, compartieron fotos y vídeos, y revivieron los mejores momentos de la serie. Se crearon hashtags, se hicieron memes, y se generó un ambiente de celebración. La verdad es que fue un auténtico festín para los seguidores de Serkan y Özge. Pero la repercusión fue mucho más allá. El reencuentro se convirtió en una tendencia global, demostrando el impacto duradero de la serie y el cariño del público por sus protagonistas. El hashtag #SerkanVözgeForever se propagó rápidamente, reuniendo a miles de fans de todo el mundo. Se compartieron montajes de escenas memorables, comparaciones de sus miradas en la serie y en el restaurante, y deseos de que esta reunión marcara el comienzo de nuevos proyectos juntos. Los foros y grupos de discusión en línea se encendieron con especulaciones y teorías sobre el futuro de la pareja en la pantalla. ¿Habrá una secuela? ¿Un spin-off? ¿Un nuevo proyecto en común? La imaginación de los fans voló por los aires. Además, este reencuentro también ha servido para recordar la importancia de la amistad, del cariño, del respeto entre compañeros de trabajo. En un mundo donde a veces se valora más la competencia que la colaboración, es bonito ver que existen personas que a pesar de los desafíos, mantienen una buena relación, una amistad sincera. Es un recordatorio de que el éxito no tiene por qué estar reñido con la armonía y el compañerismo. Serkan y Özge con su encuentro demostraron que es posible mantener una conexión genuina, más allá de los focos y las cámaras. El reencuentro no solo emocionó a los fans, sino que también inspiró a otros actores y actrices a reflexionar sobre sus propias relaciones profesionales. Muchos compartieron mensajes de apoyo y admiración hacia Serkan y Özge, destacando la importancia de la camaradería y el respeto mutuo en la industria del entretenimiento. Y por supuesto, este reencuentro también nos invita a reflexionar sobre el poder de la memoria, del recuerdo. La capacidad que tenemos los seres humanos de revivir momentos especiales, de recordar a las personas que han sido importantes en nuestras vidas. El reencuentro de Serkan y Özge es un recordatorio de que los recuerdos, las experiencias vividas, los sentimientos compartidos, son un tesoro que nadie nos puede quitar. Es la prueba de que el tiempo puede pasar, pero las emociones genuinas perduran. La serie que protagonizaron Serkan y Özge dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. La historia, los personajes, la ambientación, la banda sonora, todo contribuyó a crear un universo que cautivó a millones de personas en todo el mundo. El reencuentro es como una cápsula del tiempo que se abre, transportándonos de nuevo a ese mundo mágico que nos enamoró. Revivir los recuerdos, compartir las emociones, y celebrar la conexión entre dos personas que marcaron un antes y un después en la historia de la televisión turca. La serie, con su trama cautivadora y sus personajes entrañables, abordaba temas universales como el amor, la amistad, la familia, los sueños y las dificultades de la vida. Los protagonistas, Serkan y Özge, lograron transmitir una química inigualable, con miradas cómplices, gestos sutiles y diálogos llenos de encanto. Su actuación fue tan convincente que el público se identificó con ellos, celebrando sus alegrías y sufriendo sus penas. El éxito de la serie trascendió fronteras, conquistando a audiencias de diferentes culturas y nacionalidades. El fenómeno se extendió por Europa, América Latina y Asia, generando un fervor sin precedentes. Los fans se organizaron en clubes, crearon páginas web, compartieron fanfics, y participaron activamente en las redes sociales. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, un punto de encuentro para personas de todo el mundo que compartían una misma pasión. El reencuentro de Serkan y Özge no solo fue un evento significativo para los fans, sino también para la industria del entretenimiento. Demostró el poder de la nostalgia y el impacto duradero de las buenas historias.
Además, reavivó el interés en la televisión turca, que ha experimentado un auge en los últimos años. Las producciones turcas, con su calidad, su originalidad y su capacidad de emocionar, se han convertido en un fenómeno global, compitiendo con las producciones de Hollywood. El reencuentro, en definitiva, fue un regalo para los fans, una oportunidad para celebrar la magia de la serie y la conexión especial entre sus protagonistas. También fue un recordatorio de que el arte, la amistad y el amor pueden trascender el tiempo y las barreras culturales. Así que, en resumen, este reencuentro ha sido un momento mágico, un momento de emoción, un momento para celebrar. Ha sido la confirmación de que la química entre Serkan y Özge era real, y que la amistad, el cariño, la admiración, siguen presentes. Ha sido un recordatorio de la importancia de la memoria, del recuerdo, y de la capacidad que tenemos los seres humanos de conectar, de compartir, de disfrutar. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia, que les haya tocado el corazón tanto como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este reencuentro. ¿Qué sintieron al verlo? ¿Qué recuerdos les trae la serie? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a trabajar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Cuál es su escena favorita de la serie? ¿Qué personajes les gustaban más? ¿Y qué esperan del futuro de Serkan y Özge? Los leo con mucho gusto. Y por supuesto, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y conocidos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque se vienen cosas muy interesantes. Estamos preparando análisis de otras series turcas, entrevistas con expertos en el tema, y mucho más. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.